6. Y entonces, el 6, el 1 y el 2 te han salido bien. Sí. Y los otros no. Vale, entonces, el 3, ¿qué tendríamos que hacer? Unir, para poderlo medir bien, unir esos dos puntos, punta Malabata y punta Europa, es lo que has hecho en la carta. Unirlo mediante una línea. Correcto. Vale, no, ya empezamos mal. Vale, eso ayudaría a que fueras realmente preciso en la medida. Como 26 millas, no, como el compás, si lo abres de la salida a la llegada, no te da, lo normal es que no te dé. Lo que hacemos es coger en el lateral siempre una medida que te sea cómoda, por ejemplo, 10 millas. Vale, Entonces lo que haces es pegar saltitos, pinchas en la salida, pam, vale, una marquita, pinchas en la siguiente y así vas. Vale, o sea, marcamos punto de destino principio-fin y a partir de ahí sacamos el cuadrante con... Vale, ahora sí te pillamos. Esa es la idea. Y el cuarto, si no te ha salido bien, porque la distancia tampoco es... También puede pasar lo mismo. Que no, es que me ha pasado lo mismo. No he marcado tampoco... No he marcado la línea y... Vale. Pues esa es la idea. Vale. Javi, yo el cuarto también me ha salido 19 millas. Y veo que hay 20,2. Vale, ahí estarías fuera de margen. Permíteme un segundo. Gerard, bona tarda. Gerard, bona tarda, em sents? Hola, buena tarde. Hola, buena tarde, Gerard. Vale, entonces, Beatriz, sí, eso hay que repasarlo. Entonces, si quieres, si te parece, cuando acabemos, vamos a empezar con la clase y al final de la clase, cuando ya ofrezco el momento ese de dudas, que no tenga que ser porque ya puede marchar y que no, que se quede y lo miramos. Porque será un despiste, ¿eh? Ya verás. O sea, aquí cuando eso no te falla, si los otros te han salido bien y el fallo está aquí, será un despiste absoluto que pueda pasar simplemente, por ejemplo, ya no en la media de millas, sino que hayas dibujado uno de los puntos por coordenadas mal y eso te está condicionando el resultado. Y va a ser una tontería de esas. Déjame mirar incluso algo de o sea, dices que te ha salido menos distancia de la que yo te estoy diciendo, ¿eh? Sí, 19. Vale, con lo cual el error normal que pudieras estar cometiendo, ese no sería el caso, porque te daría más distancia. Lo miramos y después, comparando con la carta, lo vemos. Bien, vamos a entrar, hoy vamos a avanzar en cartas, pero antes vamos a tocar el tema H, el tema de emergentes en la mar, que nos va a permitir ya también seguir con más tests online de los que os voy indicando cada semana. Tenemos ahora el fin de semana por delante. Vamos a pegar un saltito importante en el tema de cartas, con unos personajes muy importantes que nos pedirán, bueno, tenerle aquí hasta el martes de la semana que viene para trabajarlo. El lunes igualmente nos veremos. Y si hubiera alguna duda, también es importante que no la dejéis colgar hasta la semana que viene. Me pasáis un mail para confirmar que si hay un error. Pero si es un error puntual no pasa nada, pero si es toda una hoja que nos sale, valdría la pena que nos comunicáramos. Quiero, antes de empezar, que me confirméis que habéis recibido, y si no confirméis si os ha ido anunciado, un mail de Mari Carmen diciendo que ya se cierra el plazo de matrícula y hay que hacer el pago de las tasas correspondientes y que confirmemos, evidentemente, que nos matriculamos para el examen. Mari Carmen ha enviado el mail o WhatsApp, dependiendo del caso, a veces WhatsApp o mail, pero ¿alguien no lo ha recibido? No, yo lo recibí, pero después, al final quería hablar con usted unas dudas también que tengo sobre el tema. Vale, pues lo comentamos. Lo que me preocupa es que alguien no lo hubiera recibido. No, sí. Sí, Mari Carmen, para poder hacer la matrícula necesita ya hacer el cobro de tasas y hacer la matrícula, si no, no tendríamos problemas. Y sobre el examen hablaremos. De Sanidad, estamos teniendo algún problema, ya llega a la palabra a pronunciarse de grave, pero ya lo digo ahora para que lo tengamos presente. Estoy en conversaciones con la dirección del Departamento de Sanidad que gestiona todo lo que son los exámenes, porque están habiendo unos casos ya graves de errores por parte de la Administración y en mi calidad, yo en este momento soy el presidente de la Asociación Catalana de Escuelas Náuticas y me hace hablar con ellos de todos estos temas. El resumen es que estamos teniendo un problema de que hay alguien que aprueba el examen y lo tenemos justificado por la hoja que tendréis de recibo del examen y se equivocan y sale suspendido. Eso en principio no tiene ningún problema ni ninguna... no tendría que tener ningún problema porque se hace una queja formal ante la Administración. Oye, me has dicho que he suspendido y realmente estoy aprobado y te lo demuestro con mi hoja. Pero han aplicado que esa reclamación de error suyo tiene un plazo de presentación y nos estamos encontrando con algún caso que alguien se ha despistado en mirar lo que salía, se ha presentado un día o 2 días fuera de plazo y no admiten la corrección, lo cual es una brutalidad, una idiotez y un insulto a la inteligencia de cualquier persona que se equivoque en la propia Administración, que den un plazo, nunca lo habían hecho y ahora digan, no, pues estás suspendido y te jodes porque me he equivocado
equivocado yo, no te jodes y te hago volver a presentar. Con lo cual, lo estoy diciendo ahora porque os lo diré al final del curso y os daré el procedimiento para que lo vigilemos, pero estamos en una situación en que nunca había pasado que hubieran fallos de este estilo y de este calibre, y hoy mismo he estado hablando con el director del departamento y espero que me den una solución, porque si no, evidentemente van a haber quejas más formales. Pero que, ¿cómo nos afecta a nosotros? Que al final del curso os diré que cuidado que hay que vigilar y conservar la hoja amarilla que tendréis en el registro, y que os iré avisando constantemente, hay que consultar las notas que salen, las actas oficiales que salen, para confirmar que son coherentes con el resultado de la hoja amarilla. Bien, ya lo hablaremos. Vamos a meternos en el tema H, el tema de emergencias en la mar, que, bueno, la imagen un poco nos muestra lo que de algún modo resumiría cuando hablamos de emergencias o lo peligroso que es navegar. Esto que estamos viendo, esto no es un problema de que la mar sea peligrosa. Esto es que el patrón, la patrona se ha fumado un porro o se ha metido algo en el cuerpo y va borracho o se ha despistado. Pero esto no es que la mar sea peligrosa. Es que la mar puedes llegar a estrellarte contra la costa. No. Aquí hay otro problema. ¿La mar es peligrosa? No es un entorno peligroso si hacemos las cosas bien. Creo que ya os puse el ejemplo, pero vuelvo a insistir en él porque hay un dato demoledor que cuando alguien a mí me discute si la mar es peligrosa o no, se pone sobre la mesa. Y es demoledor como garantía de que la mar no es peligrosa, que son las compañías de seguro. Las compañías de seguro son empresas que quieren ganar dinero. ¿Cómo? Asegurando riesgos. Si tú coges un coche de, me lo invento, 20.000 euros y lo aseguras a todo riesgo, su prima vale lo que sea. Pues pueda sonar que valen las primas de todos los riesgos de un coche. Según el valor, evidentemente, cuesta más. Si cogemos un barco también de 20.000 euros y lo aseguramos a todo riesgo, la prima es muy inferior. Y eso solo quiere decir una cosa: la compañía de un importe y un riesgo. El riesgo que ve en la mar es inferior que en tierra. Navegar es algo seguro a poco que hagamos las cosas bien. Pero evidentemente forma parte de nuestra responsabilidad. Nuestra figura de patrón, patrona va a ser determinante en que las cosas aquí, que pasara esto, lo que estamos viendo en la pizarra, evidentemente el problema es que lo tiene el patrón o la patrona, quien fuera. No es un problema de que el entorno sea inseguro. Aún así, sí que es cierto que pueden pasar cosas como en cualquier sitio, y tampoco muchas más que las que puedan pasar en casa. Pero hay algo que nos distingue, y eso sí que hay que tenerlo presente. Nos distingue que si, por ejemplo, alguna persona, un familiar, un amigo, el invitado que llevamos navegando, toma algún tipo de daño, hay algún tipo de daño físico, ahora en casa, en el trabajo, todos sabemos pues el tiempo que tardemos en llegar a un hospital de urgencias, el tiempo que tardaría la ambulancia en llegar, los tiempos de reacción. En la mar, ¿qué sucede? Que eso empieza en la parte terrestre, cuando llegamos con el barco a puerto. Pero hay una ampliación en ese tiempo. Si alguien toma daño en nuestro barco, va a haber un tiempo ampliado a que un profesional lo pueda atender. Y en ese tiempo ampliado es donde se nos pide que no cometiésemos errores, que son los que podrían de algún modo preocupar. Vamos a hablar de cosas que igual nos suenan, muchas de las que vamos a comentar os suenan ya, porque son cosas que también se aplican en tierra. Por ejemplo, lo primero que nos van a pedir que tengamos controlado es lo que se llama posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad es la que se pide que dejemos a una persona que estuviera inconsciente o semi-inconsciente, en la que de forma propia o autónoma no pudiera voltearse, no quedara boca arriba. ¿Qué ha pasado en algún caso? Que se ha dejado sin supervisión a una persona inconsciente, ha tenido un vómito, y ese propio vómito de una persona con la boca hacia arriba lo ha ahogado. ¿Qué se pide? Que si dejamos a una persona sin supervisión, momentáneamente, aunque sea un momento, la dejemos en posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad no nos van a pedir cómo hacerla, porque hay 2 o 3 formas de hacerla, todas ellas válidas. En este caso, fijaros que se trataría de la pierna inferior, doblarla, y el brazo superior meterlo por debajo de la mejilla. Y es una forma que lo que busca es que esta persona, si está inconsciente, no pueda ella sola ponerse con la boca hacia arriba. Tendría que haber una conciencia, y en ese sentido, cuando hay conciencia, también no hay ahogo. También serviría que una persona, otra de nuestra tripulación, mantuviera a esa persona de lado. Ya sería válido. El problema es cuando lo dejamos sin supervisión. Insisto en que no nos van a preguntar cómo hacerla. Por ejemplo, aquí tenemos una demostración que se hacía en tierra de una posición lateral de seguridad distinta. En este caso, fijaros, es la pierna superior la que se dobla y el brazo superior, en lugar de bajo la mejilla, se mete bajo el culo. Pero consigue lo mismo. Consigue que esta persona no pueda voltearse. ¿Qué nos van a pedir? Que sepamos que hay que tener una preocupación, eso sí, de que una persona sin supervisión, inconsciente o semi-inconsciente, no la dejásemos en una posición de boca arriba, sino siempre en una posición lateral de seguridad. Siendo el nombre no una referencia de cómo ejecutarlo, hay hasta 6 posiciones distintas.
Dicho esto, y como siempre me paráis en cualquier momento, cualquier duda sobre todo, vamos a hablar de las heridas. Y lo primero es aclarar la palabra herida. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una herida? Evidentemente hablamos de una herida física, no una herida que fuera emocional, sino una herida de que alguien hubiera tomado daño. La palabra herida, primero, por ejemplo, si una persona se da un golpe y aparece lo que llamamos el típico moratón, el típico hematoma, el glau que decimos en catalán, ¿esto es una herida? Pregunto. No. Esa persona se ha herido. Perdón, creo que ha habido un corte de la conexión. No sé si ha sido mío o ha sido del sistema. Dame un segundo. Ahora me estáis oyendo todos bien, ¿no? Sí. Sí. Vale, pero ha habido un corte momentáneo. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Esto es una herida? No. No. No, Beatriz. No, es un golpe. Es un golpe. Sí, es una herida. Sí, es una herida, dice Gerard. Un golpe. Un golpe. Bien, vamos a aclarar porque es importante que el vocabulario lo tuviéramos mínimamente controlado, porque ya lo veremos, tenemos a nuestra disposición un servicio gratuito que está en el ámbito marítimo funcionando desde hace años, que es un servicio que llamamos servicio radiomédico, que es que podremos hablar con un médico y ese hablar con un médico va a pedir que utilicemos las palabras oportunas y aquí vamos a aclarar si se ha producido una herida. Esto es una herida. ¿Qué es una herida? Es una rotura de tejido orgánico. ¿Qué ha pasado aquí? Que ha habido un golpe que no ha dañado la piel, no ha roto la piel es muy fuerte, hablaremos de eso, es una coraza que tenemos extraordinaria, pero debajo de la piel el golpe ha roto capilares, se han roto tubitos de sangre, tejido orgánico, y se ha dispersado la sangre por debajo de la piel. Esto es una herida en toda regla. Va a tener unas complicaciones limitadas, hombre, esto va a sanar de forma bastante correcta en la mayoría de los casos, pero sí, es una herida en toda regla, esa persona ha sufrido una herida. De las heridas podríamos estar hablando durante días o semanas, porque realmente daría de mucho, pero nosotros, que no estamos estudiando medicina, si alguien fuera médico, tuviera conocimientos avanzados, pues perfecto, mejor que mejor, pero ¿qué se nos pide para tener un poco esas funciones de patrona controladas? Que de algún modo las dos principales, de las muchas complicaciones que podría tener una herida, las dos principales complicaciones las pudiéramos tener controladas. Y me estoy refiriendo a la posible hemorragia, pérdida de sangre que una herida podría provocar, y la posible infección. De las dos cosas, hemorragia, pérdida de sangre, infección, ¿cuál ya seguramente ya lo tenemos presente? ¿Cuál tendríamos que solucionar antes y más rápido? ¿La hemorragia, pérdida de sangre o la infección? Hemorragia, ¿no? La hemorragia, podemos tener un problema gravísimo si dejamos que la sangre se vaya perdiendo. Evidentemente hay que haber una pérdida de sangre importante, sea lo que sea que hagamos. Para parar una hemorragia, a eso llamamos practicar una hemostasia. ¿Por qué se nos piden estas palabras que aún puede ser que nos suenen o no? Pero ¿qué pasa? Que si estamos hablando con ese médico y le estamos diciendo, sea por teléfono, sea por radio, sí, porque tiene una hemorragia en tal sitio, y hablaremos de cómo ubicar sitios, sobre todo en las prácticas de radio, y te dice, sí, pues tiene que hacerle una hemostasia, que no contestáramos, no, yo guardadas no hago, que sino que supiésemos que lo que está haciendo referencia es a una forma, la que sea, de parar esa hemorragia. ¿Cómo se paran la mayoría de las hemorragias? Por presión. Presión continuada y con un mínimo de fuerza. Y si una herida no se consigue parar por presión, cuidado, una herida de una persona que no tenga algún tipo de patología en la coagulación de la sangre o que no estuviera tomando una medicación. Hay personas que toman, por el motivo que sea, médicamente asignado algún tipo de medicamento que diluye la sangre, y ahí tendríamos otro problema. Pero si no, la mayoría de las hemorragias se van a parar con una presión directa, sea la propia persona que le digamos que apriete, sea otra persona, si le da apuro, que apriete en esa zona de la herida. Si eso no lo parara, tenemos otro problema y tendríamos que poder recurrir en última instancia, y siempre en última instancia, porque a veces en las películas nos llega un mensaje de que sea algo que sea rápido de hacer o de aplicar. Me estoy refiriendo al torniquete. El torniquete sería algo que se tiene que hacer en última instancia. O primera, depende de que fuera el caso. Si un problema fuera, igual que puede pasar en tierra, podría pasar en un barco, que hubiera una amputación de una mano, por ejemplo, o de un pie, evidentemente hemos de poner un torniquete, pero de forma inmediata, porque si no, evidentemente tendríamos un problema y ninguna otra forma de parar esa hemorragia. Vamos
Vamos a suponer que tenemos la hemorragia controlada. A partir de aquí viene la preocupación sobre la infección. Y cuando hablamos de la infección hablamos de limpiar. Y se limpia a dos niveles. A nivel de lo, vamos a decir, lo grande y lo pequeño. Vamos a empezar por lo grande. La suciedad, los pelos, la grasa, la arena, el aceite, las cosas que se ven, la suciedad que se ve. ¿Cómo se lava eso? ¿Cómo se limpia eso? Se limpia como se limpian todas las cosas, con agua y jabón. En cantidad. El jabón, a poder ser lo más neutro posible, mejor evitar un lavavajillas, un jabón de estos de mano, de lavabos, son perfectos, los hay específicos, pero tampoco hace falta que sea nada muy concreto, mientras no sea un jabón de estos ya más de tipo, como os digo, lavavajillas, o que tiene algún tipo de añadido químico que podría agredir esa herida, esa parte abierta de nuestro cuerpo. Un jabón neutro será suficiente. Cuando la herida ya está limpia, viene la parte de la limpieza de lo que no se ve. Esas bacterias que puedan estar intentando entrar, y de hecho van a entrar en nuestra herida. Y ahí hablamos de la palabra antisépticos. Cuando hablamos de antisépticos, las palabras que nos podrían venir a la cabeza es que si el agua oxigenada, que si el alcohol, que si la povidona, a veces suena más o menos la clorexidina. Y aquí es donde tendríamos que tomar un poco la decisión de decir, bueno, estos son antisépticos, lo son, las 4 opciones que he supuesto aquí a la vista lo son, y vamos a suponer que alguien en nuestro barco, pues mira, estaba cortando tomate para untar pan y comer embutido, y resulta que se ha hecho un corte con un movimiento del barco en el brazo, un corte que ya hemos limpiado, que ya no sangra, hemos parado la hemorragia, ya no sangra y hemos limpiado. Un corte que ya está limpio. La pregunta es, ¿qué le pondríais aquí, pensando en la infección? ¿Agua oxigenada, alcohol, povidona iodada o clorexidina? Y aquí sí que voy a pedir que nos mojemos el cuello. Empiezo preguntando, Gerard, ¿qué pondrías tú aquí? Gerard, vas pensando, mientras Nicolás, ¿qué pondrías tú aquí? Nicolás tampoco dice nada, que se joda el familiar. Povidona. Perdón, que soy más lento yo. ¿Qué le pondrías? Povidona. Povidona. Beatriz, ¿qué le pondrías tú aquí? Clorexidina. Clorexidina. Alberto, ¿qué le pondrías? Povidona. Povidona también. De momento nadie ha puesto ni alcohol ni agua oxigenada. Albert, ¿qué le pondrías tú aquí? Yo agua oxigenada. Agua oxigenada. Bueno, es bonito la agua oxigenada porque hace ese burbujeo, esas espumillas blancas, que la verdad es que tiene su gracia. Uri, ¿qué le pondrías tú aquí? Lo siento, no estaba escuchando bien. Tienes una herida, como la que estás viendo en la pizarra, y tienes el botiquín, abres el botiquín, te encuentras agua oxigenada, alcohol, povidona iodada y clorexidina. ¿Qué le pondrías para...? Nada. ¿Cómo? Nada. Que se joda, es otra opción. Mira, Una herida así. una herida así, ¿para qué ponerle nada? Cuidado, sirva la clase B también para saber que la herida, por pequeña que sea, puede llevar a grandes complicaciones por una infección no controlada. Y hay quien, pues, con una pielecilla de al lado de las uñas, por ejemplo, que se le ha, abriendo una caja, se ha hecho un pequeño corte y no se lo ha desinfectado, pues hay quien se va a llegar a complicar. Una abertura de nuestro cuerpo no hay que quitarle importancia y no cuesta nada hacer un proceso de desinfección correcto. En cualquier caso, vamos a aclarar cosas. El agua oxigenada vamos a descartarla completamente. En su momento tenía algún interés, y aquí cuidado Albert, corrige esa percepción del agua oxigenada, tenía algún interés, pero tiene hoy en día un interés. Ha cogido un poco de protagonismo con el tema de la pandemia y del coronavirus, porque tenía algún tipo de aplicación, pero a nivel general se descarta completamente como una elección. Aparte que tiene una acción limitada, solo ataca y mata las bacterias, los bichos malos sensibles al oxígeno. Pero aparte hay otro problema, tenemos parte del tejido orgánico que está expuesto al haber una herida que puede ser agredido también por una aportación excesiva de oxígeno. Con lo cual vamos simplemente a descartarla, es decir, la agua oxigenada tendría que estar ya fuera de los botiquines y ni aparecer. El alcohol, que nadie lo ha dicho, hay que considerarlo, es un antiséptico muy poderoso, muy potente, mata a las bacterias de una forma extraordinaria, pero tiene un problema, no distingue buenos y malos, con lo cual nunca lo podríamos poner en una herida abierta, como es el caso, aquí hablamos de una herida abierta, hay acceso a la parte que protegía la piel. Realmente duele, alguien puede recordar, o igual le ha pasado, le han puesto alcohol y el que le pone alcohol dice, uy, que está picando, y el que le pone alcohol dice, tranquilo, lo que pica mata, de la mierda, para ver una hostia, nos está jodiendo esa parte de tejido vivo. Si bien es un gran antiséptico y habría que tenerlo controlado, porque sirve
para desinfectar de forma inmediata, muy rápida además, superficies, piel sana. Es decir, todo lo que yo quisiera asegurarme que no tenga bacterias, puedo utilizar alcohol, pero nunca en una herida abierta. Si tengo que utilizar algún utensilio, si tengo que utilizar una superficie, el alcohol además tiene una ventaja, que volatiliza muy rápido y no deja superficies mojadas. Con lo cual es un gran antiséptico a considerar, pero siempre para heridas cerradas, es decir, piel sana o superficies. Y a partir de aquí nos quedaríamos como opción con la clorhexidina o cupidona iodada, y cualquiera de las dos opciones pronunciadas sería válida. Queda en la discusión de los expertos en medicina el discutir, y hay veces que hay informes que apuntan más que una sería interesante, a veces más la otra. Ni los médicos se ponen de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo nosotros. Cualquiera de las dos opciones es correcta. La cupidona iodada, comercializada con los nombres más famosos, que son topión y cletadine, perfecto. Y la clorhexidina, el nombre de los más comerciales y conocidos es cristalina, que también lo mismo. Insisto, si hubiéramos informes, quizás está cogiendo un poco de protagonismo y está cogiendo un poco de mayor interés la clorhexidina. Poquito. Pero no lo suficiente como para decir, no, se descarta la cupidona, ni muchísimo menos. Sigue siendo una elección correctísima. Pero sí corregir, Uri, en tu caso, que decías, no le pongo nada. No, vamos a ponerle algo, no cuesta nada. Ahora veremos después el riesgo que tenemos en una herida que nosotros en el barco no desinfectemos, y es que se puede complicar mucho. Se puede complicar mucho, más que en tierra, ahora veremos por qué. Por ese tiempo de espera que un profesional llegue a tener contacto con esa herida. Con lo cual siempre vamos a pensar en esa desinfección. A veces hay cortes que no le damos importancia y se han complicado innecesariamente además. ¿Qué sucede? Que hay otro tipo de heridas, porque son heridas, hay rotura del tejido orgánico, pero por el tipo de heridas que se le da una importancia particular y se habla de ellas aparte, que son las quemaduras. Cuando hablamos de quemaduras, hablamos de una herida provocada por una agresión térmica extrema. Cuidado que tanto puede ser por calor como por frío. El calor extremo, ya lo sabemos, quema, pero también el frío extremo. Tanto el frío extremo como el calor extremo van a provocar un daño en los tejidos, o no, ahora veremos cómo y de qué manera, que distingue, y en esa conversación que tuviéramos con el médico tendríamos que saberlo distinguir, distingue dos factores. Por un lado se habla de la profundidad a la que ha llegado el calor, y eso nos hace hablar de los grados, de quemaduras de primer grado, segundo grado o tercer grado, que ahora hablaremos de ellas. El médico con el que hablemos necesita saber la profundidad a la que ha llegado el calor. Por otro lado, la extensión. Ahora hablaremos de ella. Empecemos por la profundidad. Cuando hablamos de la profundidad, las quemaduras de primer grado son aquellas que la agresión térmica ha sido evidentemente evidente, pero la piel ha soportado bastante bien esa agresión. Hay un enrojecimiento de la piel, un cierto dolor, porque los terminales nerviosos son sensibles, pero bueno, no va más allá. Un enrojecimiento, y hay unas pomadas, normalmente anestesiantes, que ayudan a que sea más llevadero, y bueno, también ayudan a vitalizar y a la pequeña daño que pueda tener la microcapa de la piel por recuperar, pero no tienen una importancia extraordinaria. A veces sucede que el calor, o el frío también, pero el calor no es más fácil de pensar, el calor es ya tan más poderoso y la piel aguanta, porque la piel es una coraza extraordinaria que tenemos, es capaz de aguantar, pero el calor llega debajo de la piel y daña los tejidos que hay debajo de la piel, ya lo que sería el tejido vivo, la carne. La piel aguantó, pero no consiguió que el calor no traspasara y que no lo detrás. Es como si hay un incendio en una habitación y pones la mano en la habitación contigua, pones la mano en la pared y ves que no está caliente, está llegando el calor, pero la pared aguanta. La piel aguantó, se dañó lo que hay debajo de la piel, y entonces es cuando aparece la ampolla. Las ampollas son quemaduras de segundo grado. La ampolla es el líquido de tejido muerto, quemado por esa temperatura, aunque la piel aguantó. ¿Las quemaduras se dejan o se vacían? Pregunto. Se dejan. Alberto las deja. Teóricamente se dejan, pero mejor sacan reproducción personal. ¿Cómo has dicho? Teóricamente se dejan, pero mejor, ¿qué has dicho, Alberto? O sacarla, que es más cómodo. Pero mejor reventarla, que hace gracia, ¿no? Con un grano. No, más cómodo. Más cómodo. Uri, que espera, me interesa la opinión de Uri, que pasaba un modo de desinfectar ahí con las... Se dejan, ¿eh? ¿Qué haces, Uri? Yo las dejaría. Las dejas. Bien, aquí el comentario... Tiene lo que ha dicho Albert, vamos a darle forma, pero bien dada, porque sí que habría algo aprovechado lo que has dicho, Albert, pero bien entendido. De inicio, el mensaje es, la vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque el cuerpo tiene una capacidad de reabsorción de ese líquido muerto. Ese líquido muerto no es líquido de bacterias, es tejido muerto, y el cuerpo lo va a reabsorber.
y ahí no va a haber infección. Si reventamos la ampolla, que de momento no ha sido la opinión generalizada, abrimos la coraza y dejamos que los bichos malos entren dentro. El único caso en que se hablaría de reventar una ampolla cogiendo un poco al aire la idea que pronunciaba Albert sería si preveo que esa ampolla se puede reventar de forma no controlada por el lugar en el que está o porque va a haber igualmente presión o roce en ese lugar. Eso sería un problema, que se reventara sin control. Si puedo controlar, tapar, proteger esa ampolla y saber que no va a haber una presión sobre esa ampolla, lo mejor es, y ha de ser así, dejarla. Ahora, está en un lugar que sé que se va a reventar. Pues no puedo permitir que se reviente sin mi control. Lo que hacemos es desinfectar primero toda la superficie. Como ahora es sana, lo puedo hacer con alcohol si quiero, ahí no tendría problema. Lo puedo hacer con povidona cristalina para ya dejar una especie de campo de minas para las bacterias. Con una aguja desinfectada puedo utilizar el alcohol porque estoy desinfectando la aguja, hacer un agujero o un par para drenar mejor, vaciar esa ampolla y tapada con gasas, a poder ser grasas. Hay una marca comercial que ha triunfado en este campo de las gasas grasas para que no se queden pegadas, que se llama Linitul. Puede ser que a alguien le suena, las gasas tipo Linitul, vas a una farmacia, pides Linitul y te dan, sabes lo que te van a dar. Y se aconsejan para proteger. Y a cada 3-4 horas quitar, volver a desinfectar, ahora ya como está abierta la ampolla con topiónico cristalmina, o povidona quiere decir, o clorexidina, y volver a tapar. Y así ir consiguiendo que esa herida se vaya sanando cada 3, 4, 5 horas a lo sumo, pues haciendo la limpieza. Cuando hablamos de las quemaduras de tercer grado, ya hablamos de que la piel no ha soportado ese calor o ese frío extremo y se ha deteriorado hasta el punto que ha dejado expuesto el cuerpo. Entonces tenemos dos problemas, igual de graves. Uno es que el cuerpo va a perder agua por ahí. La piel es una coraza que tenemos que aparte nos hace depósitos de agua. Evita que el agua que tenemos dentro de nuestro cuerpo salga. El problema de los grandes quemados, con quemaduras de tercer grado, es que hay un problema de deshidratación, pueden morir por deshidratación. Y en los centros, por ejemplo, en el Valle Broma, en Barcelona, hay un centro de quemados de fama internacional, están haciendo un trabajo extraordinario y, bueno, han conseguido geles que hidratan a las personas para conseguir que no se les vaya, porque hay ese problema. Aparte, el cuerpo está abierto, las bacterias van a actuar en nuestro interior y eso va a provocar una posible infección masiva y es el problema, que se ha perdido la coraza. Todo ello no tendría mayor capacidad de diagnóstico médico si no hablamos de la extensión. La extensión dice, bueno, cuánta parte de nuestro cuerpo ha sufrido ese tipo de quemadura. Y ahí aparece como protagonista la regla de Wallace o de los 9, que la tendréis en los apuntes, que lo que hace es asignar 9 a distintas partes del cuerpo. Asigna un 9 a la cabeza, un 9 a cada brazo, un 9 a la parte superior del tórax, la parte del pecho, 9 a la parte ventral, 2 9 más a la espalda, una a la parte escapular y otra a la parte lumbar, y 2 9 por pierna. Puede ser superior e inferior, puede ser anterior o posterior. Cuando oímos por la televisión, sí, sufrió quemaduras en un 33% de su cuerpo, o en un 40% de su cuerpo, utilizan esta regla. Y esa regla, cuidado, Wallace no pensaba en daños más allá de la deshidratación. Porque, por ejemplo, para Wallace era lo mismo que una persona se quemara la cabeza que se quemara un brazo. Y evidentemente no es lo mismo. Si una persona se quema la cabeza, tiene en juego la deglución, la olfato, la visión, la estética, por supuesto, el oído. En cambio, si se quema un brazo, queda solo en estética y en deshidratación. Pero para Wallace, evidentemente sabía muchas cosas, pero no le preocupaba en ese sentido. Al médico con el que estemos informando de esa lesión que esa persona ha sufrido por quemadura, tendremos que darle siempre la extensión. Y esta regla de Wallace sobre los 9 nos va a ayudar. ¿Cuál es el problema en definitiva de una herida abierta, sea por corte, sea por contusión, sea por quemadura? Que la ferida, vamos a imaginar que tenemos un corte en la piel, como estoy mostrando en la pizarra, tenemos un corte que lo teníamos, y estas bacterias que tenemos en nuestra piel, ahora mismo estamos llenos de bacterias pululando por nuestra piel. Estas bacterias que están ahí, a la que hay un agujero, a la que hay una brecha abierta en nuestro cuerpo, se meten para adentro. ¿Y qué va a pasar? Que una vez las bacterias están dentro, se encuentran con un mundo nuevo, un mundo de temperatura distinta, de humedad distinta, de pH distinto, químicamente distinto. Un mundo desconocido, pero que en unas 6 horas, y eso lo descubrió un señor que se llamaba Friedrich, del ámbito de la medicina, en unas 6 horas se habrán adaptado.
Y a partir de esas 6 horas empieza la invasión de tejido sano, no antes. ¿Qué sucede entonces? Que cuando un médico, una persona que está tratando una herida en un centro de urgencias, recibe una herida, sin duda, es fácil que nos pregunte, igual lo habéis visto, que te pregunte, ¿cuándo te has hecho esa herida? Porque quieres saber, no por curiosidad, no por chafardería, quieres saber si hace más o menos de 6 horas. Porque si no hace 6 horas, si no llega a 6 horas, va a hacer una limpieza con antisépticos y si esa herida te permitía o invitaba a la sutura, la va a suturar. Si han pasado más de 6 horas, no la va a suturar porque estaría cerrando la infección dentro. Va a pedir otro tratamiento y además también con antibiótico y además con otros factores. El único caso que se permitiría suturar es si hiciera una desinfección quirúrgica. Es decir, que la persona se aventurara, puede hacerlo, a pensar cuánto puede haber de tejido invadido, él nos quitara esa parte de tejido que considera que pueda tener y sufrido la invasión y entonces cerrara. Esas 6 horas van a ser críticas. En nuestro caso, en tierra es difícil que pasen 6 horas desde que alguien se hizo una herida hasta que va al centro de urgencias, a no ser que no le dé importancia y sea después que se asuste porque se le esté infectando y entonces ahí vendrán todas las prisas. Pero en general, si hay una herida mínimamente importante, en menos de 6 horas una persona experta en primeros auxilios te estará atendiendo. En la mar, esas 6 horas podemos llegar a cumplirlas, porque tenemos que llegar a puerto primero. Y ahí viene la importancia, el poder informar a ese profesional que va a tocar esa herida que hacía más o menos de 6 horas que se hizo. Este intervalo, que en los apuntes lo veréis, el nombre se llama intervalo libre o de Friedrich, bueno, pues condiciona, en nuestro caso más que en tierra, lo que va a suceder con esa herida. Os he dicho varias veces que se dispone de un servicio radiomédico en la mar. A ver, para entenderlo, realmente en la mar no nació para nosotros, pero se nos ha aplicado. En la mar, todos los trabajadores que están en la mar, todas las personas que trabajan en los barcos mercantes, en los pesqueros, pasan por una revisión médica cada 5 años y era cada año, que hay un centro de documentación en la que se tiene un expediente médico de todas las personas que están en la mar. Es una seguridad social aparte, es un régimen especial de la seguridad social, el del mar, que se aplica en el mar. ¿Y por qué se hace eso? Porque las personas que están navegando, si hay un problema, el oficial correspondiente o el responsable llama al servicio radiomédico, el médico que está en su despacho pone el DNI de esa persona que está navegando y le sale todo su expediente médico, patologías previas, operaciones, dependencias, lo que sea, todo para poder hacer el mejor diagnóstico en función de lo que se le explique. El historial para un médico es importante de saber. Esto, que nació para los marinos mercantes, se ha extendido a nosotros, los deportivos, con lo cual se nos pide incluso que sepamos el teléfono. Nos van a preguntar por ese teléfono. Va a salir alguna pregunta en que se nos pregunte. Independientemente de eso, que al de cara al examen lo tendremos que recordar, evidentemente ya sabemos que en una semana, si no menos, después del examen, lo vais a olvidar. Con lo cual, deberes que os pongo ya, memorizar en el móvil este número, ponerle el nombre del servicio radiomédico o consulta radiomédica o como queráis, o centro radiomédico, porque este número no nos vamos a acordar cuando lo necesitemos. Y si un día lo necesitamos porque estamos navegando y tenemos cobertura, qué triste por no haberlo memorizado en el móvil. Yo cuando hacemos las prácticas de radio o de motor sale el tema, pido y de algún modo se sale el comentario y decir, bueno, enséñame el móvil, enséñame que tienes el móvil ese guardado, el teléfono ese, perdón, guardado. Y me encuentro que a pesar de estaros pidiendo de forma clarísima y repetida, tenéis que guardar este teléfono en el móvil, y el día del examen os lo preguntarán, pero más importante, me preocupa que lo tenéis guardado en el móvil, pues me encuentro que en las prácticas hay quien no se lo guardó. Entonces yo soy todo lo hiriente que puedo para conseguir que esa persona acabe la práctica grabándose. ¿Qué pasará? Que si no tuviéramos cobertura, las prácticas de radio nos enseñarán que tenemos formas de comunicarnos con tierra y conseguir una conferencia, una interconexión con este servicio radiomédico. Y qué bueno poder hacer una consulta a una persona que tendrá que hacer una difícil labor, que es llegar a un diagnóstico con lo que nosotros le expliquemos. Cuanto más certeros seamos en nuestra explicación, cuanto más correctos seamos y utilicemos la palabra adecuada, más fácil va a ser que esa persona haga el diagnóstico correcto y nos dé el tratamiento que tengamos que hacer, con las limitaciones que tenemos en un barco deportivo, ¿está claro? Y dentro de las partes, no de enfermedades, sino de cosas que pueden pasar a una persona, hay una que evidentemente es evidente y nos puede preocupar en mayor o menor medida, que es lo que llamamos habitualmente el mareo. Técnicamente se llama la cinetosis, que es el hecho de marearse. Y lo primero a aclarar es que no es correcto decir yo me mareo o yo no me mareo. El
mareo es una disfunción, en particular del cerebro principalmente, no del cerebro porque sea psicológico, porque es algo físico, pero que sí que es cierto también que la predisposición psicológica ayuda o no a que una persona se pueda marear. Pero no es correcto decir yo me mareo, yo no me mareo. Por ejemplo, yo mismo no me mareo navegando, pero yo me pongo en un coche, carretera de curvas, atrás, y cojo una mierda que me muero. Pero es que me muero, que tengo que pedir que paren el coche porque me estoy muriendo. Y en cambio navegando no. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está acostumbrado a ese movimiento. Y el que vaya habitualmente detrás en un coche, carretera de curvas, pues acostumbrará su cuerpo a ese movimiento. Es un entender. El tema del mareo, si alguien quisiera entenderlo con mayor profundidad y desde un punto de vista más médico, pues no hace falta para lo que es el curso y el título, pero me lo comenta y en otro momento pues hablamos, y realmente es un tema interesante. Y de inicio, aclarado que no hay el recurso y el remedio universal, ojalá existiera. Hay personas que le van mejor una cosa, hay personas que le van mejor otra, hay quien le va mejor cerrar los ojos, hay quien no, hay quien le va mejor estirarse, hay quien no, hay quien le va bien ponerse de pie. Un recurso que va bien bastante, es pedirle a esa persona, si la mar lo permite y la navegación lo permite, ponerse de pie, y la propia embarcación lo permite, claro está. El hecho de hacer que los músculos de las piernas trabajen y compensen el movimiento, eso ayuda bastante, pero no hay el recurso, el remedio universal. Lo que sí hay son ayudas que pueden ayudar a que ese acostumbramiento sea más suave o llevadero. Estoy refiriendo a medicamentos, algunos nos sonarán mucho, como puede ser la biodramina, la archiconocidísima biodramina, que es un antihistamínico que bueno, tiene unas funciones, primero de somnolencia, que eso ya ayuda. Los antihistamínicos, quien tome por algún tipo de reacción alérgica, sabéis que pueden dar más o menos sueño, dependiendo del antihistamínico, y eso ya le da una capacidad. Pero es que además actúa en los personajes implicados en el mareo, y la verdad es que va bien. Cuidado, porque la biodramina hay dos. Hay tradicionalmente las han siempre distinguido por color, la amarilla y la naranja. La amarilla es biodramina pura y dura, sin más. La naranja es biodramina con cafeína, claramente a recomendar, porque si no, la somnolencia con la que se entra es importante. Esa persona quizá no va a disfrutar de ese día de navegación para pasárselo durmiendo. Yo aconsejo llevar de las dos, de las amarillas y de las naranjas. Las amarillas que duermen mucho, porque si lleváis a esa persona, ese tripulante, ese familiar, ese cuñado, que no para de darle el coñazo, que está tocando los huevos, que se para todo el rato hablando, pues empiezas con un tema de sugestión, le dices, oye, haces mala cara, oye, tienes la cara pálida, oye, te encuentras bien, pero no estarás mareado, y si lo vas sugestionando, llega un momento que esa persona empieza a notarse cosas raras, y dices, oye, ¿quieres una biodramina? Te dirá que sí. Se la das amarilla, y en 15 minutos lo tienes durmiendo. Y tienes una navegación ya plácida, y cómoda y confortable. Si la persona que nos pide eso, queremos que lo pase bien, démosle una sobre todo con cafeína, porque si no es que se va a dormir de forma bastante clara. Tenemos otros medicamentos, la verdad es que medicamentosamente hablando os diré que quizá más específicos, y yo en mi experiencia de ver a la gente tomando cosas unas u otras veo más éxito con el estujerón. El estujerón es un medicamento que se supone que pide receta, se supone no, lo dice el medicamento, por supuesto, que va con receta médica, pero que muchas farmacias te lo venden sin ningún tipo de preocupación. Si fuera el caso, pues vas al médico y dices que te haga una receta para estujerón. Hay dos formatos, el comprimidos y el gotas. El gotas es mejor porque, en el prospecto ya lo pone, es un medicamento que nació para los vértigos, pero en el prospecto ya pone que como profiláctico de la cinetosis, y eso es como prevención para el mareo, con un culillo de agua, 3 gotitas, las gotitas van bien para dosificarlo, pues la verdad es que va bien. Y os diré que he visto más éxito con el estujerón que con la biodramina. Pero depende de la persona, la biodramina le es perfectamente exitosa. Y quisiera pronunciaros 2 nombres comerciales más, que los dos hacen referencia a lo mismo. Hacen referencia a unas pegatinas que no se venden en España, pero no porque tengan ningún problema, sino porque Sanidad, estos laboratorios, pues no han visto en España un mercado a que les compense todo el proceso de los permisos adecuados para venderse en España. Se tienen que comprar en Andorra o en Francia o en Italia, con nombre comercial Scopoderm o Transcop, es lo mismo. Son unas pegatinas que se colocan detrás de la oreja y que vía cutánea penetra el medicamento, que va directamente a lo que es el nervio eferente del equilibrio que tenemos ahí detrás de la oreja. Y de algún modo no se recomendaría para una navegación de una mañana o de una tarde, incluso de un solo día. Vale la pena cuando uno se plantea pasar un fin de semana navegando o una semana de vacaciones, te lo pones la noche anterior y hasta que se despegue el mismo y se pierda. Pero la verdad es que os diré que es el sistema que yo más éxito he visto en la prevención del mareo. Pero, insisto, no se justifica para pasarse 2 o 3 horas navegando, se justifica con un poco de navegación. No es barato, es caro, pero la verdad es que tiene una capacidad de
satisfacción extraordinaria. Con el tema del mareo, ¿dudas? Bien, y esta parte más personal acabaría diciendo que existe lo que se llama una guía sanitaria a bordo, que no nos piden, evidentemente, saber del contenido de la misma, sino saber que existe. La normativa pide que si hay la obligación de llevar un botiquín a bordo, que depende del caso, depende de la zona de operación, se pide o no se pide, pues hay que llevar la guía. En los apuntes tenéis un link de descarga para que os la descarguéis. No para que os la leáis, sino para que la tengáis. Es importante que la tengamos grabada en el móvil o en una tablet, para poderla consultar. No la queráis imprimir porque es un tocho impresionante que os gastaría el sueldo en papel y tinta. Pero tenerla para consultar como PDF, la verdad es que está bien. Es una guía que, a diferencia de una guía de primeros auxilios, por ejemplo, para un coche o para un todoterreno, para la montaña, pues aquí nos va a decir qué hacer, por ejemplo, si alguien se clava un anzuelo. Hostia, es que en un barco esto es más fácil que pase. O recursos que en un barco podamos tener que en tierra no tendríamos y que puedan darnos ideas para actuar en algún caso. La verdad es que como consulta es interesante, aparte que la normativa obliga a tenerla a bordo cuando hay un botiquín, pero no nos van a pedir sobre su contenido. Dicho esto, esta parte de emergencias en la mar toca ya cosas que pueden afectar a la embarcación. Y lo que leeremos, lo que quiero es abrir un poco la mente a entender por qué se nos pide que sepamos cosas que buscan la eficacia en la búsqueda del problema, igual que tengamos en el ámbito doméstico. Quiero poner un ejemplo. Si vosotros, después de acabando la clase, vais a la cocina y veis agua en el suelo, es altamente probable que los primeros puntos donde dirijáis la visión sea debajo del fregadero, debajo de si hay electrodomésticos tipo lavavajillas o nevera, pues debajo de esos electrodomésticos, para ver si alguno pierde agua o, como os decía, del fregadero. Lo más normal es que pase eso. Es muy difícil que la primera mirada la hagáis hacia el techo. Que si no veis nada que os justifique ese agua abajo, pues posiblemente miráis al techo. Pero lo primero que habréis hecho es mirar en la parte inferior. En cambio, si en lugar de ir a la cocina vais al comedor y encontráis también agua, es muy probable que en la primera visión sea el techo. ¿Cómo es que en la cocina no ha sido así y en el comedor sí? Porque nuestro cerebro sabe de cosas y sabe que por estadística pues es más probable que el agua... Es decir, ha sido eficaz en la búsqueda del problema para intentar solucionarlo lo antes posible. Se nos pide que tengamos esa capacidad en el barco y que si vemos humo, pues no nos perdamos tiempo paseándonos por 1000 sitios, sino que vayamos a las baterías, al motor, al cuadro eléctrico. Que si vemos agua en el interior, pues no empecemos a mirar las escotillas, sino que miremos los grifos de fondo, los agujeros que pueda tener nuestro casco. Y ahí es donde vendrán reflexiones. Si yo alquilo un barco, pues tendré un control sobre estos puntos, mayor o menor, que si tengo mi barco propio. Y aquí hay discusiones a tener. Yo me encuentro muchas veces con esas sesiones café que os digo que hacemos y que yo me encuentro una persona que tiene un barco en propiedad y que me está preguntando algún tipo de cosas y yo le pregunto, bueno, pero ¿cuántos agujeros tiene tu casco? ¿Cuántos grifos de fondo? ¿Cuántas llaves de paso? Y me dice, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No sabes los agujeros que tiene tu casco? ¿Tiene un barco propio? Es como si ahora os preguntara en la casa en la que estáis viviendo, si no es que hace 4 días que estéis, en la casa en que habitualmente vivéis, si os pregunto cuántas ventanas hay, tardaréis más o menos, pero si haréis unas cuentas, 1, 2, y no os equivocaréis ni de las ventanas que hay. Si hay una corriente de aire, no tardaréis mucho en encontrar la ventana que lo está provocando. Si estáis en un piso de alquiler durante un fin de semana o en una casa de turismo rural, podría pasar y sería justificado que no subierais las ventanas que hay, pero en un barco, en una casa en propiedad, es difícil. En un barco pasa lo mismo. Si yo encuentro agua, sería justificado que en un barco de alquiler tarde más en encontrar esa entrada, pero en un barco propio debo de ser inmediato en dónde ir a buscar. Eso es lo que se nos pide, que tengamos una capacidad de diagnóstico rápida en función de cosas que se nos pedirá que sepamos, puntos calientes para el fuego, puntos calientes para vías de agua, y también que tengamos capacidad de algún modo, superar situaciones que nos puedan poner en alguna escena, por ejemplo, en un incendio. Y nos pueden poner alguna pregunta que nos pidan qué decisión tomaríamos. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos navegando con nuestro barco y que tenemos un viento lateral, como que estamos viendo en la pizarra, y que en la popa se genera un incendio. Hay una llama por el motivo que sea, me da igual. ¿Qué haríamos? Por supuesto, o nosotros mismos operar un chillido, pedir que me traigan los extintores o el extintor. Porque eso me pide saber dónde están. Yo también me encuentro con algún barco y digo, ¿dónde está el extintor? Hostia, lo guardé y no sé dónde. Hombre, eso no puede pasar. Yo tengo que saber dónde está él o los extintores de un barco. Pero mientras pido que me traigan el extintor o lo voy a buscar, tengo también otra decisión a tomar, que pueda ser
caer a estribor, lo voy a llamar opción 1, seguir a rumbo, lo voy a llamar opción 2, o caer a babor, en este caso lo voy a llamar opción 3. Y aquí es donde distinguimos ese patrón-patrona que con más o con menos acierto puede hacer que esto mismo acabe mal, bien, muy mal o muy bien. Y aquí os pido la decisión que tomaríais. Tenemos esto, un viento, un fuego en la popa, estamos yendo a buscar el extintor, o ya lo tenemos, pero mientras todo eso, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos rumbo? ¿Caemos a babor opción 3 o caemos a estribor opción 1? Opción 3. Opción 3. Dice Alberto también, Nicolás, Uri, Sí, babor. ¿verdad? Sí, la 1 seguro que... La 1. Babor. Mantener rumbo. Toda vela. Nicolás, No, ¿qué haces? la dos. La 3. Uri, la 2 también, Uri, mantener rumbo. Sí, la 1 seguro que no, pero la 2 dirías. Pero aquí la idea, vuelvo a decir, pasará que a veces alguien acabará bien, alguien acabará mal, y eso puede ayudar a nuestra decisión. En este caso, si nos ponemos en contra del viento, y en este caso la opción 3, escogida por algunas, va a ser la mejor, la de elección, la opción 3, lo que hace es que este viento nos tira las llamas fuera del barco. En este caso el viento lo convertimos en un ayudante. El 2, bueno, nos está tirando un poco el viento, al menos hacia el costado del barco, pero sin que sea fuera del barco. Y la 1, que Uri ya decías, la 1 seguro que no, la 1 nos metería el fuego para adentro. Con lo cual aquí la opción a escoger sería la 1. Alguien podría decir, oye, que yo conozco, o alguien podría hacerlo, para un bombero, por ejemplo, si a un bombero le pides si el viento es un amigo o un enemigo, ¿qué nos dice normalmente un bombero si le preguntamos, ¿sí, el viento es un amigo tuyo o un enemigo? ¿Qué nos dice? Enemigo, siempre. Enemigo siempre. Y aquí, en cambio, la opción 3 está aumentando el viento en cubierta. Pasa que el propio bombero te dirá, hombre, es un enemigo, a no ser que el viento me tire las llamas a una acantilado que ya no hay árboles, o en un edificio me tire el fuego hacia la ventana y no hay nada más por allí. Entonces el viento pasaría a ser un amigo. Aquí estamos convirtiendo el viento en un amigo con la opción 3, para conseguir que el fuego salga del barco. Es entonces la opción... Dime, Uri. Si corre el riesgo de que se te queme el motor yendo dirección 3... No, pero es que el fuego ya te lo he puesto en la popa. Pero pueden estar en el motor, ¿no? Pues donde sea, pero en la popa. Dicho así rápido. Por ejemplo, y ahora dando otras opciones. ¿Es la respuesta siempre la opción proa al viento? ¿O no? No sé. Vamos a ver otro caso. Estamos navegando y ahora os digo que nosotros vamos a 10 nudos de velocidad. Y que este viento es también de 10 nudos. Esta coincidencia, después cuando entendamos la respuesta, tampoco tendrá mayor interés, o sí, pero buscaremos un resultado. Nosotros vamos a 10 nudos y tenemos un viento lateral que también es de 10 nudos. Y el fuego, cuidado, el fuego ahora se crea en medio del barco. Vamos a buscar los extintores. Traemos extintores, os los voy a buscar, pero opción 1, caigo a estribor, opción 2, sigo a rumbo, opción 3, proa al viento. ¿Qué hacemos? La 1 dice Uri. Gran pregunta. Porque ahí no se está quemando el motor. Es que antes tampoco, antes era un fuego en la popa, ahora es un fuego en medio, sea lo que sea que se esté quemando. Me da igual. Lo que quiero es una valoración estrictamente del fuego. Y la valoración de antes era sobre el fuego, me da igual lo que se estuviera quemando. Pero al viento quitaba las llamas del barco, las tiraba hacia afuera. Opción 1 dice Alberto también. La 3, creo. La 3, Nicolás, proa al viento otra vez, me falta Beatriz, Albert. Sí, no sé si la 1 o la 2. La 1 o la 2, dudando ahí, y Beatriz, ¿qué diría? Sí que me quedo con la 2. Yo también dudo, la verdad, pero no sé, yo creo que la 2 igual rumbo. Vale, aquí vamos a hablar de que aquí tenemos un viento en el centro, y aquí cogería protagonismo que el viento para el bombero es un enemigo. ¿Qué preferís? ¿Llamas que suban verticales, como si no hubiera viento, o llamas en diagonal pudiendo quemar otras cosas? Llamas en vertical, esas llamas en vertical están quemando lo que sea, pero no se propagan a otros sitios. Ese es el día en que el viento es un enemigo. ¿Cómo conseguir que no haya viento artificialmente? ¿Cómo notamos más viento en la cara? Si me pongo a caminar en contra del viento o a favor. En favor, ¿no? ¿Cómo noto más viento en la cara? En contra. Con lo cual, si me pongo a favor, y además mi velocidad igual a la del viento,
voy a conseguir que el viento, la sensación de viento en cubierta sea cero. Y las llamas van a subir en vertical. Y voy a tener el mejor de los escenarios para apagar ese fuego. Es decir, aquí la opción importantísima habría sido escoger la caída a estribor. ¿Qué pasa? Que incluso jugando con eso, si el viento es de 10 nudos y yo no fuera a 10, yo fuera a 7, pues caeré a estribor y aceleraré si tengo un margen de motor para ponerme a 10. Y si fuera a 17, quitaré máquina para ponerme a 10, para igualar el viento. Si consigo ir a favor de él y a su misma velocidad, consigo viento cero, lo que llamamos, y leeremos y aprenderemos, como viento aparente. El viento aparente será cero. Las partículas de aire navegarán y moverán conmigo. El viento no estará afectando al fuego. ¿Dudas con esto? Nos pueden poner preguntas estéticas a resolver. Y esto sería uno de los mejores ejemplos de que aquí hay quien, de un incendio, evidentemente, teníamos que hablarlo para empezar a tener pautas y ver distintas situaciones. Pero la parte teórica es importante, porque ahora te encuentras el que tiene o la que tiene un incendio y solo coge extintores, no toma la decisión de cambiar el rumbo. Pues ahí empezamos a tener escenarios en los que podría haber acabado bien y no acaba bien. Con todo esto que vamos a aprender en el ámbito teórico, vamos a tener recursos para tomar la mejor de nuestras decisiones y ser ese patrón, esa patrona que los familiares, los amigos digan, yo quiero ser ese, que digan, hostia, yo quiero navegar con ese, y os señalen a vosotros porque me siento seguro, segura, porque sé que he tomado buenas decisiones, porque veo que tiene las cosas claras. Y eso, la parte teórica, aparte de la experiencia también, la experiencia nos va a dar un control estético de esas situaciones. Pero claro, si esto lo tenemos que aprender por experiencia, tienes que quemar 7 barcos. Cuando has quemado 7 barcos, tienes la experiencia para no volver a quemar otros. Nos ha jodido. La parte teórica que coge protagonismo. Bien, este tema va a ser un tema que yo os voy a pedir su lectura. Vamos a empezar a hacer preguntas tipo test y vamos a hacer ya un cambio a cartas. Vamos a meternos en cartas y os doy un momentito para que si no tenéis una carta a mano la cojáis. Y también las herramientas que ya sabemos utilizamos, el compás, el transportador, una regla, el lápiz. Os doy un momentito. Vamos a aprender hoy unos recursos que van a ser interesantísimos. No son excesivamente complicados, son relativamente simples. Y quiero que vivamos esa simplicidad. Pero su simplicidad nos va a dar una capacidad de llegar a conclusiones navegando extraordinaria y nos van a pedir que lo sepamos manejar. Vamos a imaginar que nos dan una posición y nos dicen, estamos situados con nuestro barco en latitud tal, longitud cual. Yo os lo pongo aquí en la pizarra. Os pongo las coordenadas aquí en la pizarra. Estas coordenadas, a fecha de hoy, son un insulto, con todo lo que sabéis ya, pero vamos a situarlo, el punto aquí. Vamos a situar el barco en estas coordenadas. Y ahora confirmaremos que estemos todas en la misma posición, en la situación correcta. Y estas coordenadas, que busco ahora la simplicidad para que seamos rápidos, vamos a confirmar, os lo señalo en la pizarra, cuál es el punto en el que tendríamos que estar colocados. Y resulta que estamos aquí y leemos que el texto dice, y esto es una expresión que a partir de ahora nos va a tener que ser familiar, y la vamos a tener que entender bien, dice, que desde aquí nos podrían decir, ya lo sabemos hacer, damos rumbo a Punta de Gracia, o damos rumbo a Isla Tarifa, o damos rumbo a Punta Cires, o damos rumbo a Cabo Espartel, y eso nos pediría trazar una línea recta hacia ese destino. Pero no. El texto va a decir a partir de ahora, damos rumbo para pasar, ojo, para pasar, esto es nuevo, damos rumbo para pasar, y nos dirán más datos, nos dirán, por ejemplo, a 2 millas de Isla Tarifa. ¿Qué quiere decir dar un rumbo para pasar a 2 millas de Isla Tarifa? Cogeremos el compás, dibujaremos 2 millas alrededor de Isla Tarifa y cogiendo la regla, colocaremos la regla en el punto de salida y dibujaremos una línea tangente que bese esta línea. Simplemente que la bese, que sea tangente. Y eso será el rumbo para pasar a 2 millas de Isla Tarifa. Hecho esto, colocaremos el transportador en la salida y veremos qué rumbo sale. Vamos a hacerlo y vamos a ver qué rumbo sale y a ver si funciona. Las 2 millas las tenemos que dibujar.
dibujar con el compás tras haber medido las 2 millas en el lateral y pinchando en esa tarifa la dibujamos. Si a alguien le sale ya un rumbo, que me lo diga en voz alta y así vamos comparando si nos sale a todos lo mismo, ¿no? ¿Un 101 grado este? 101 grados, bueno, como, ¿cuántos 101 tienes en el transportador, en tu transportador? 100, a ver. ¿Cuántos qué, perdona? 101 tienes en tu transportador, Alberto. No. ¿Cuántos dices? No, 99 creo que sale. Pero bueno, quiero volver al 101 que me decías. ¿Cuántos 101 tenías en tu transportador? Hostia, ahora no sé si es una pregunta trampa esto o qué. No, es simple. ¿Cuántos tienes? Uno, ¿no? Pues no me pongas ninguna letra al final, que lía. Dime 101 y ya está. Ah, vale, ok, vale. Vale, entonces ahora, pon bien el transportador, porque has ido del 101 al 99, quizás estás en el término medio. A ver si pones en el transportador con cariño. ¿Alguien ha dicho otro rumbo mientras hablaba con Alberto? Bien. Albert le sale 100. Beatriz, ¿qué has dicho? 100. 100 también. Vamos a ver si el 100 va saliendo. 101 a mí. El 100 sería lo correcto. Uri, ¿me confirmas que te sale 100 también? Bien. Uri, sí, ¿te sale 100 también? Sí. Perfecto. Gerard, Nicolás. 101 me sale a mí. Vale, 101 podríamos estar dentro de margen. Ahí 100, 101, 99 estaríamos dentro de margen. Sí, cada vez tenemos que ser más cuidadosos con el dibujo y para dibujar una circunferencia un pelín más grande de lo necesario. Pero bueno, 101 no te preocupes. Voy a seguir con el pronunciando 100, pero 101 estaría bien. Nicolás, no te preocupes en ese sentido. Sí. Claro, vamos a pensar en la historia. ¿Qué pasaría ahora aquí si estuviéramos en el barco? ¿Cómo podríamos, qué tendríamos que mirar? ¿Dónde tendríamos que mirar para saber que estamos navegando a rumbo 100? En tu caso, Nicolás, 101, ya me vale, ¿eh? Pero voy a decir 100. ¿Dónde miramos para saber si vamos a rumbo 100? Pregunto. ¿Al este? ¿Dónde? ¿Al este? No, pero al horizonte. Tú ves los ¿Qué números. pregunta has hecho, perdona? ¿Puedes repetir? La pregunta es, ya sabemos que para ir por esta carretera que tenemos 100, el rumbo que tenemos que seguir es 100. ¿Dónde miramos de nuestro barco para saber si vamos a rumbo 100 o no? O ponernos a rumbo. El compás. Pues el compás. Con el compás nosotros podremos ir hacia donde queramos. La pregunta es, ya os la puedo hacer porque estuvimos explicando cosas, la pregunta es, si yo en mi compás pongo 100, ¿estaremos yendo por la carretera que queremos? No. No, porque mi compás, recordémoslo, tiene 2 errores, la declinación magnética y el desvío. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos una historieta que vamos a tener que hacer, que es, yo en la carta he visto que el rumbo al que tengo que navegar es 100. Nicolás, me sirve tu 101, ¿eh? Voy a decir 100 porque prácticamente todos hemos ido a 100, pero 101 me serviría. Este rumbo que yo he visto en la carta, ¿qué sucede? Que no es el rumbo que yo tendré que poner en el compás, porque ahí tengo un problema. Por ejemplo, tengo una corrección total de -3. Cada día podrá ser distinta. De momento os la diré yo. Ya veremos cómo descubrirla si no estoy yo dándosla, porque evidentemente tenemos que hablar de eso. ¿Qué pasa cuando navegas? Se abren las nubes, sale Dios y dice declinación magnética -8 y tú gracias, divinidad. Evidentemente no. Tiene que haber alguna forma de descubrir a nosotros. Pero de momento no os preocupe. Lo que me preocupa es entender la historia que hay detrás. Resulta que yo en la carta he visto que tengo que navegar al 100, pero resulta que sé que mi compás tiene un error de -3. Eso me pedirá hablar de otro rumbo. Y aquí empezaríamos a tener un lío. Hostia, el rumbo de la carta, el rumbo que le digo al timonel, el rumbo que pongo en el compás, tienen nombre estos rumbos. El rumbo que hemos sacado de la carta lo llamaremos y lo distinguiremos con una V minúscula de rumbo verdadero. El rumbo que hemos sacado en la carta, el rumbo de verdad, es el rumbo verdadero. Y lo vamos a distinguir del rumbo de aguja, que con una A lo distinguiremos, porque va a ser el rumbo que pondremos en nuestro compás, que tendrá y contemplará esos -3 grados de corrección total. ¿Qué hay que saber entonces? ¿Cómo se relacionan estos dos rumbos? Y la fórmula que tendremos que saber es que el rumbo verdadero es igual
al rumbo de aguja más la corrección total. Cuidado, cuando lo que queramos saber es el rumbo de aguja, tendremos que jugar con esta fórmula despejada. A ver, podéis ver una sola fórmula o ver dos, lo que queráis, lo que cada uno una queráis. A ver, es una única fórmula despejada, pero si queréis ver dos, cuidado, en una hay un más y en otra hay un menos, depende de lo que estamos buscando. En este caso, ahora que sabemos la relación, ya os puedo preguntar cuál es el rumbo de aguja. Pregunto. ¿97? 97 dice Uri, 97 Alberto, Sí, 97. 97 Nicolás, me falta Gerard, Albert y Beatriz. Menos 3, ¿no? Ay, perdón. Beatriz, ¿qué has dicho? 97. 97, me falta Albert y Gerard. 97, ¿no? 97 Gerard, Albert. 97. 97. A ver, vamos a ver, cuidado, cuidado. Yo no sé. ¿Qué has dicho, Albert? Que no estaba escuchando, que lo he dicho porque todo el mundo lo ha dicho. Estaba Por tomando. compañerismo, eso también es bonito, por compañerismo, eso es bonito también. Entonces, vamos a ver. A ver, ¿qué fórmula estamos utilizando en este caso? ¿La 1 o la 2? Yo quiero saber el rumbo de aguja. Estamos utilizando la 2, que dice que el rumbo de aguja es igual al rumbo verdadero, que es 100, menos, dice la fórmula, la corrección total, y la corrección total es menos 3. Si cogemos la calculadora científica no programable que tenemos que tener y le ponemos la calculadora 100 menos 3, ¿qué sale? 103. 103. 103. Cuidado. Antes de seguir, se ve 103. Sí, ¿no? Nicolás, ¿pudiste compartir la calculadora científica? Sí, ¿Has la visto tengo. lo que sale el 103? Sí, Con lo cual, ningún problema en ese sentido. Lo hace la calculadora. Alberto, dime, ¿qué me decís? No, sí, no. A ver, si lo hace la calculadora, sí. Aquí hay un problema que igual puedas ver. Esto es lo que llamamos sumas y restas algebraicas y nos pueda sonar o no, que no os preocupe, porque tampoco tiene por qué sonar. No estamos haciendo matemáticas, estamos haciendo navegación. Y resulta que cuando hay dos menos seguidos, un menos y detrás viene otro menos, es como una doble negación que se convierte en más. Vale, o sea, siempre esto hay que formularlo por la calculadora. Correcto, Vale. correcto. Sí, la vas a tener en la mesa y la vas a tener el día del examen. ¿por qué perdón, menos, que ahí me perdí? Porque, visto que o sea, primero, está claro que buscamos el rumbo de aguja. Ujú. El rumbo de aguja, ¿qué fórmula? ¿La 1 o la 2 te dice a qué es igual el rumbo de aguja? Las dos. Y la 2, que si no tiene aquí, Menos. es este menos. Y este menos es este de aquí. Vale. Esto evidentemente lo tenemos que jugar con ellos, los deberes que os voy a poner, tenemos toda la semana hasta el martes que viene para hacerlo. Os voy a dar que si ahora te doy el rumbo verdadero, te pido el de aguja, que si ahora te doy el rumbo de aguja, te pido el verdadero. Hay que empezar a jugar con esto, para no cometer errores. La calculadora nos va a resolver el tema. También, ya os digo también que cuando el rumbo nos lo dieran en cuadrantal, huyamos del primero a circular, primero lo pasamos a circular y después hacemos lo que tengamos que hacer. Esto os voy a dar ejercicios en los que tendréis la solución para poder autocorregirnos y después habrán algunos sin solución que corregiremos el martes. Pero bueno, es un tema de cogerle el ritmo y la calculadora va a ser nuestra aliada en todo momento. ¿Dudas hasta aquí? Disculpa, Xavi, que has dicho lo último, o sea, siempre hay que pasarlo a circular. Sí, correcto. No Que da sí. cuadrantal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que nos permita ver cuál sería el proceso. Imagínate que te dicen que el rumbo verdadero es sur 10 este. Y te dicen que la corrección total es menos 5. Y nos piden el rumbo de aguja. Aquí no utilizaríamos este valor. Antes de utilizar este valor, lo que haríamos es decir, a ver, sur 10 este, ¿qué rumbo es el circular? Y aprovecho y hago la pregunta. 170. 30. 170. Y entonces ya haría, rumbo de aguja es igual a rumbo verdadero menos corrección total. Rumbo verdadero, 170, menos, dice la fórmula, menos 5. Porque la corrección total es menos 5. Y si hago esto en la calculadora, me saldría 175. 75. ¿Contesto con esto, Beatriz, la pregunta? Sí. Gracias. Habrá que vigilar,
Bueno, con esto evidentemente tenemos que jugar, pero con esta expresión nueva que hemos visto hoy de damos rumbo para pasar, hay que vigilar porque hay una expresión. Ahora no miréis vuestra carta, mirad la pizarra, lo que os voy a decir no lo queráis hacer en la carta, prefiero que miréis la pizarra y mis explicaciones para entender que hay unas expresiones que tenemos que vigilar. Vamos a imaginar que nos dijeran que estamos situados en esta posición, aquí que os dibujo, no lo dibujéis esto en vuestra carta, simplemente escuchad la explicación para seguir en la pizarra. Vamos a suponer que nos dicen que estamos situados aquí, en este punto. ¿Y qué nos dice el texto que estamos leyendo? Nos dice que situados aquí, damos rumbo para pasar a 1,7 millas de Punta Europa. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Y esto que pediría, no lo hagáis, pediría coger el compás, coger 1,7 millas y una vez tuviéramos esa medida, dibujar las 1,7 millas en Punta Europa, lo que hemos hecho antes, y dibujar un rumbo tangente que besara esta circunferencia. Y ahí tendríamos el rumbo para pasar a 1,7 millas de Punta Europa. Pero vamos a ver otra posibilidad, otro texto, que cuidado, hay que distinguirlo y verlo como distinto, que nos dijera el texto. Damos rumbo 1,7 millas al este de Punta Europa. Cuidado, habrá que distinguir bien y leer con mucho cuidado. ¿Esto qué pediría? Pediría dibujar una línea hacia el este de Punta Europa, coger el compás, coger esas 1,7 millas y pinchando en Punta Europa hacer una señalita aquí. Y ahora no nos piden lo de antes, no es una tangente, no, es rumbo aquí. Que el texto no me está diciendo que quiere que vayamos aquí, con lo cual el rumbo sería este, muy distinto al de antes. El rumbo del texto verde, 1,7 millas al este de Punta Europa, es este, y el que teníamos antes, recordémoslo, era este, el rumbo azul. Cuidado porque vamos a tener distintas posibilidades. Hay que mirar con mucha tranquilidad el texto, a ver qué me están pidiendo. Rumbo para pasar. El para pasar va a ser mágico, va a ser importantísimo y tenerlo presente. Aquí no aparece en ningún lugar rumbo para pasar. Es otra historia. Aquí nos dicen un punto en concreto. ¿Y puede pasar que nos digan, en cambio de este, nos digan 120? Sí, por supuesto. Ok. Sí. Pues una línea de 120 y ya está. Correcto. Sí, por supuesto. Sí, habrán muchas combinaciones, todas ellas las podremos ir entendiendo y al principio alguna nos puede confundir, por supuesto, solo faltaría, pero las iremos aclarando todas. Pero sí, pueden haber 1000 combinaciones. Algo que pasará en los textos de los ejercicios que hoy os voy a pedir que hagáis, y quiero aclarar, es que nos empiecen a dar referencias horarias. Quiero aclarar que las referencias horarias, de momento, en los ejercicios y deberes que os pedí que hacer, no se han de utilizar para nada. Pero empezaréis a ver referencias que sí, a HRB 10:30, no sé qué, esto es la hora. HRB es hora reloj bitácora 10:30, 10:30 de la mañana. O a UTC, Universal Time Coordinated, 15:45 a las 4 menos 4 de la tarde. Esas referencias horarias las empezaremos a leer para que se nos vayan acostumbrando los ojos, pero ya os avanzo que no se tienen que utilizar. Si alguien tuviera dudas, no sé qué hacer con la hora, no sé qué hacer con la hora, no sé qué hacer con la hora, en los ejercicios de esta semana, nada. Lo que hay que hacer es nada. Si le enviaréis un mail y diréis, Xavi, estoy clavado o clavada porque en el ejercicio tal me ponen la hora y no sé qué hacer con la hora. Mi respuesta será, no hay que hacer nada, como si no estuviera. Pero quiero que nos vayamos acostumbrando nuestros ojos a esas referencias horarias. Lo que sí va a suceder, que vamos a utilizar, es que en esas navegaciones que vamos a hacer, vamos a empezar a tomar referencias de tierra para situarnos. ¿Y qué va a pasar? Que van a empezar a aparecer dos palabras muy importantes mirando hacia tierra que nos dirán, empezamos a navegar y navegamos hasta ver la enfilación, la palabra enfilación va a ser protagonista a partir de ahora. Y cuando nos digan la palabra enfilación, van a decirnos siempre dos puntos. Por ejemplo, aquí nos podrían decir Punta Paloma, enfilación de Punta Paloma con San Bartolomé, la montaña San Bartolomé. ¿Qué quiere decir que estamos en la enfilación de estos dos puntos? Que estamos en algún lugar de nuestra carretera en la que estos dos puntos los vemos alineados, en fila, de ahí viene la palabra, en fila. Por ejemplo, desde aquí, si yo estuviera aquí, yo no veo esos dos puntos en fila, los vería uno al lado del otro. Si yo estuviera aquí, vería uno y al lado vería el otro. Tiene que ser, a ver si lo vemos por aquí, más o menos por aquí. Tiene que ser el punto donde yo los vería en fila. ¿Y eso cómo lo encontraremos exactamente? Lo que haremos es coger la regla, unir esos dos puntos, dibujar la línea que los une,
y decir, en la enfilación exactamente, es que estoy aquí. Ni antes ni después. Si a mí me dicen que estoy viendo la enfilación de esos dos puntos, es que estoy ahí. Ni antes ni después. La enfilación es una línea de una precisión extraordinaria. En definitiva, es la que más precisión tiene, porque parece mentira, pero si tú te mueves unos metros antes, unos metros después, en tu carretera ya no estás con la enfilación a la vista. Tiene una precisión extraordinaria. Lo que pasa es que no siempre las puedes tener, las enfilaciones. Tiene que coincidir que veas en tierra esto. Las enfilaciones no se buscan. Se aprovecha cuando se pasa por una de ellas, porque si yo aquí estoy aquí y quiero situarme aquí con una enfilación, me voy a volver loco, es que no voy a encontrarlo. Pero digo, mira, cuando pase por la enfilación, voy a aprovechar para situarlo. Sigo navegando y digo, hostia, no voy a ver ninguna enfilación. Otra opción que tendría es utilizar una oposición. Una oposición, vamos a distinguir la palabra oposición de enfilación, siempre también va a pedir 2 puntos. Por ejemplo, me dicen, estamos en la oposición de Punta Carnero, un punto, y Punta Cires, otro punto. Eso quiere decir que estamos justo en medio de ellos, no en medio de a misma distancia uno del otro, sino en la línea que los une. Lo que hago es coger la regla, los uno con una línea recta y estoy ahí. Ni antes ni después. Fijaros que la diferencia de enfilación y oposición, podríamos decir que enfilación estás fuera de los puntos en la línea que los une y la oposición, en cambio, siempre va a ser así, estás entre los puntos. Pero va a ser una forma que vamos a tener de situarnos, por supuestísimo, viendo enfilaciones y oposiciones. Son 2 palabras que esta semana van a empezar a entrar en nuestro vocabulario y las vamos a tener que utilizar. Enfilaciones y oposiciones. Ahora bien, tenemos que hablar porque si, por ejemplo, yo estuviera en una costa, estuviera por aquí, en la mar, pero no sé en qué lugar de la mar estoy y quiero situarme. Y no sé por qué carretera vengo. Si quisiera situarme, por ejemplo, con enfilaciones, pregunto, ya os lo puedo preguntar. Si quisiera situarme con enfilaciones y no sé la carretera por la que vengo, ¿cuántas enfilaciones necesitaría? Una. Con una me situaría, con una enfilación me sitúo, sé dónde estoy. No. ¿Cuántas enfilaciones necesito? 2. 2. Necesito una enfilación y otra enfilación. Y entonces podría situarme. La pregunta es, para tener 2 enfilaciones, ¿cuántos puntos necesito identificar en tierra? 4. 4. Y aquí viene la última pregunta. ¿Qué posibilidades creéis que hay de que yo, en un momento determinado, cuando a mí me dé la gana o yo lo necesite, mire a tierra, vea 4 puntos, los identifique, estén en la carta y alineados 2 a 2? Muy pocas. No, muy pocas no, ninguna. Fibra. Ninguna, simplemente ninguna. Es decir, las enfilaciones no son una forma para situarme cuando yo quiero, son una forma para situarme cuando paso por ella. Y así, yo utilizo muchísimas enfilaciones. Y de hecho, por mucha electrónica que tengamos, se siguen utilizando a fecha de hoy. Son muy precisas, pero no cuando tú quieres. Mira, aprovecharé cuando pase por la enfilación esta para situarme y saber que estoy aquí. Si no tengo prisa, pues me vale. Pero tenemos que encontrar algún sistema que nos sirva para situarnos cuando nosotros lo necesitemos, que tengan menos requerimientos, que no que necesite 4 puntos y alineados 2 a 2. Muy distinto sería si hubiera algún sistema que solo con 2 puntos pudiera llegar a dibujar 2 líneas y situarme. Hombre, ¿qué posibilidades hay de mirar a tierra, ver 2 puntos y da igual, uno aquí y el otro allá? Hombre, eso ya tiene muchas más posibilidades. Pues bien, lo que va a resultar es que vamos a utilizar el compás para algo más que saber el rumbo al que vamos. Y aquí quiero hacer aclaración de la palabra brújula y compás. Una brújula es esto. Una brújula no es lo que nosotros utilizamos. Una brújula es un artilugio, un utensilio que tiene un palo imantado, un palo que señala al norte. Hombre, el compás que nosotros utilizamos algo tiene que ver con esto, es primo hermano, pero no es un compás. Tiene un palo imantado señalando al norte. ¿Esto qué utilidad tiene? Tiene una utilidad de la montaña, por ejemplo, ponerlo en una roca, ponerlo en un tronco y mirarme tranquilamente el compás y mover la carcasa yo. No estamos en un lugar moviéndonos como un barco. Tiene muchas utilidades. Yo estoy en una montaña, utilizo una brújula. Me conviene tener una brújula. Pero una brújula en un barco no tiene ningún interés, porque estaría moviendo la graduación de la numeración. Si yo veo una persona así con una brújula en la mano en un barco, eso es una foto de postureo, es para el Instagram, es para hacer bonito.
y si ve una persona con una brújula y además la está apuntando hacia arriba, este no tiene ni puta idea de lo que tiene en la mano, es decir, no tiene ningún interés ni ninguna utilidad. Lo que yo quiero es un compás. Un compás es algo parecido, está claro, pero el palo imantado está debajo de una superficie graduada que se mueve solidariamente a él. Con lo cual, cuando yo me muevo, esto siempre apunta al norte, la numeración y el resto de números están apuntando bien. Yo aquí veo el rumbo al que voy. Por ejemplo, si ahora le preguntara al mi timonero, oye, ¿a qué rumbo vas? ¿Qué rumbo nos diría? Casi 350, ¿no? Casi 350, no podría decir 349 o 348. Y esto está muy bien, es el rumbo. Pero el compás me va a servir para otra cosa. Me va a servir porque si yo en la costa veo un faro, si yo veo un faro en la costa, puedo mirar hacia él y mirar hacia qué número lo veo, que es distinto del rumbo al que voy. Y decir, mira, yo voy a rumbo 349, pero estoy viendo ese faro en el 339. Esto lo llamaremos demora. La palabra demora, que ya pronunciábamos en otro momento, la palabra demora, que hasta ahora quería decir llegar tarde a un sitio, ahora va a decir otra cosa también para nosotros. Va a decir el número hacia el que vemos algo. Y esto, ahora vamos a ver qué interés tendrá, pero será brutal. De hecho, existen los compases para específicamente tomar demoras. Son compases, no son brújulas, son compases. Es decir, yo no veo un palo ahí, sino que veo una pantallita, esto lo utilizaremos en las prácticas, y vemos el número hacia el que veo. Y esta chica nos diría, estoy viendo tal faro, esa tarifa, en el 122. ¿Qué ha querido decir? Que ha hecho esto, ha mirado hacia el faro y ha visto que lo está viendo hacia el 122. ¿Y eso qué interés tiene? ¿Qué interés tiene? La idea va a ser muy simple, pero va a ser muy poderosa, va a ser muy potente y nos va a resolver de un plumazo algo muy importante, que es saber dónde estamos. La idea simple que hay detrás es decir, a ver, si yo, vamos a imaginar, casualmente, si yo casualmente viera algo hacia el norte, puedo decir que ese algo me ve a mí, ¿en qué dirección? Hacia el sur. Sí, se ve claro que es hacia el sur. Si yo casualmente viera algo un día hacia el este, puedo decir que ese algo me ve a mí, ¿en qué dirección? Hacia el oeste. Es decir, lo que estoy diciendo es muy tontorrón, ya lo sé, pero hay que pronunciarlo. Si yo veo algo en una dirección, puedo decir que ese algo me ve a mí, justo al contrario. ¿Se ve esa idea hasta aquí? Es tontorrona, pero es cierta. ¿Cómo se llama en grados decir justo al contrario? ¿Qué es? En una dirección que yo veo en el compás, la dirección justo contraria. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre la dirección y la contraria? 180. 180. Con lo cual, vamos a hacer la frase de otro modo. Si yo veo algo en una dirección, puedo decir que ese algo me ve a mí en una dirección 180 grados distinta. ¿Sí hasta aquí se ve lo que estoy diciendo? Pues vamos a por ello. Yo resulta que estoy navegando y sé que estoy aquí en la mar, pero no sé dónde. Bueno, cojo mi compás, miro al faro A, y le tomo una demora con mi compás. Y veo que yo lo veo al 300. Y digo, si yo lo veo al 300, por cojones, él me ve a mí, ¿en qué dirección? Le tengo que meter o quitar 180 grados. Aquí va a ser simple. Si el número que yo veo es más grande de 180, le resto 180. Si el número que yo veo es más pequeño de 180, le sumo 180. Así va a ser, así de rápido. Más grande le resto, más pequeño le sumo. Siempre 180 grados. Y puedo decir que el faro me ve a mí, ¿en qué dirección? 120. ¿Se ve 120? ¿Qué haría ahora? Cogería el transportador, lo plantificaría encima del faro A y diría, faro A, yo desde el barco he descubierto que me estás viendo al 120. Buscaría el 120 y dibujaría una línea hacia el 120. Y diría, tengo que estar en algún punto de esta línea, por cojones. Y diría, a ver, faro B, voy a mirar al faro B. A ver hacia dónde lo veo. Y resulta que el faro B lo veo hacia el 60. Eso me permite decir que el faro B me ve a mí, ¿en qué dirección? Pregunto. 120 también, ¿no? ¿Cuánto? A ver, piénsatelo bien. Si es más pequeño, le sumaba. Le sumaba, ¿no? Con lo cual, si le sumas 180, ¿cuánto te da? 180, no, claro. Sí. ¿Cuánto? 240. 240. ¿Se ven 240?
Vale, vale, o sea, menor de 180, estos grados los sumas a 180. No, no, al revés. A estos lados le sumo 180. Vale. A estos lados le resto 180. Por eso te digo, vale, todo lo que supere de 180 grados, restas o a la inversa sumas. Vale, vale, vale. Correcto. Vale. Y ahora que sé que el faro B me ve al 240, cogería el transportador, lo plantificaría en el faro B y diría, faro B, he descubierto que yo, porque te veo como te veo, he descubierto que tú me ves a mí hacia el 240. Buscaría el 240, dibujaría la línea y diría, estoy aquí. ¿Se ve lo que estamos planteando? Es decir, con esta idea tan tontorrona, nos permite desde el barco saber cómo nos están viendo las cosas que hay en tierra y dibujarlas. Es lo que a veces oiréis, aquí no es el caso, pero alguien dice, no, nos situamos con una triangulación. Bueno, la palabra triangulación viene de hacer esto con un tercer punto innecesario para tener una buena posición y de calidad. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un poco la historieta entera. Y entendiendo. A ver, las demoras, esta palabra que os he presentado hoy, las demoras, es como vemos nosotros a algo, un faro, lo que sea. Y ahora pregunto, insistiendo en la historieta que os he montado, si ahora viene el vecino y os pregunta, ¿con qué tomamos una demora? ¿Cuál es la respuesta? Con el compás. ¿Sí? Sobre todo si alguien se pierde aquí en esta historieta, quiero que me paréis, Esa demora que tomamos con el compás, os voy a hacer una pregunta que os la puedo hacer con cosas que os he explicado. ¿Esa demora que tomamos con el compás tiene o no tiene error? Sí. Tiene error porque es con el compás ya sabemos que marca mal. Con lo cual, esa demora, ¿cómo creéis que se va a llamar? ¿Demora verdadera o demora de aguja? Demora de aguja. De aguja. Demora de aguja. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros tomamos con el compás? Lo que nosotros tomamos con el compás es cómo vemos al faro, pero cuidado, con error. Yo lo primero que quiero, automáticamente lo que quiero es encontrar la demora verdadera. Yo no quiero errores. Yo quiero saber cómo veo al faro sin error. ¿Y eso cómo lo haremos? ¿Cómo encontraremos la que llamaremos demora verdadera? Bueno, pues hoy mismo hemos visto algo que nos va a ayudar, no es algo nuevo ahora. Hemos visto que el rumbo verdadero es igual a la rumbo de aguja más la corrección total. Esto lo hemos visto hoy. Pues si cambio las R's por D's de demora, ya está, ya me vale. La demora verdadera es coger la demora de aguja y cascarle la corrección total. Esto es lo que no me va a permitir hacer este salto. En definitiva, coger la corrección total y se la casco a la demora de aguja. Ahora ponemos un ejemplo. Y cuando ya sé cómo veo al faro sin errores, es decir, yo ya tengo la demora verdadera, haremos un caso, lo que quiero automáticamente es saber cómo me ve el faro a mí. Y a eso no lo llamaremos cómo me ve el faro a mí, lo llamaremos demora opuesta. La demora opuesta, así escribiremos, es cómo me ve el faro a mí. ¿Y cómo conseguiremos de la demora verdadera saltar a la demora opuesta? Lo hemos hecho antes. ¿Cómo saber si yo veo algo ya sin errores? ¿Cómo me ve ese algo a mí? ¿Cómo lo hacemos? Pregunto. Restando, sumando 180. Perfecto. Dándole la vuelta, es decir, haciendo esta sumar o restar. Y cuando ya tengo la demora opuesta, ya me puedo ahora sí ir a la carta y dibujar. Ahora haremos un ejemplo. Pero esto sería un poco el resumen que tenemos que tener grabado en la cabeza porque marca la historieta. Es decir, la historieta empezará, que me dará una demora de aguja. Con esto, aplicando la corrección total, tendré la demora verdadera. Cuando tenga la demora verdadera, le sumaré o restaré 180 grados y tendré la opuesta. Y cuando tenga la opuesta, la podré dibujar en la carta. Es decir, tengo que hacer esta historieta, tengo que hacer este recorrido. ¿Qué puede pasar? Tendremos que estar atentos. Puede pasar. Puede pasar en los deberes que os daré y puede pasar el día del examen. Que en lugar de darme demora de aguja, que pedirá hacer toda esta historieta, me den directamente demoras verdaderas. Oye, pues gracias. Me ahorras un paso. Ya me has dado la demora sin error. Examinador, gracias. Ya me has dado el número que simplemente le sumo o resto 180 y ya tengo lo que tengo que dibujar en la carta. Con lo cual tenemos que estar atentos a decir, a ver, ¿qué me están dando? ¿Demoras verdaderas sin errores? Y ya está, ya tiro para adelante. Sumo resto 180. ¿O me están dando demoras con errores? Que pide primero un proceso de limpieza. Voy a poneros un ejemplo de lo que sería un desarrollo de esto para que sirva de referencia, porque va a ser siempre muy rutinario en ese sentido. Este podría ser un caso, un ejercicio.
Dice, navegando por el estrecho, tomamos. Demora de aguja de Isla Tarifa, 44 grados. Ah, mira, me están diciendo cómo vemos con error Isla Tarifa. Y meternos en la historieta es bueno porque nos ayuda a recordar el camino. Es importante no olvidar que estamos navegando, no que estamos haciendo un problema de matemáticas, que no es el caso. Y también me dicen que tomamos demora de aguja de Punta Paloma, es decir, con error, 333. Hostia, esto tiene error, pero bueno, me están diciendo el error que tengo. Una declinación magnética de -5 y un desvío de -3. Bueno, pues empecemos. Yo no quiero los errores por separado, yo quiero el único error, que es cuando juntábamos esto, declinación magnética y desvío, ¿cómo se llamaba cuando juntamos los dos errores? Corrección total. Corrección total. ¿Cuál es la corrección total aquí en esta navegación? ¿Qué valor tiene la corrección total aquí? Pregunto. 8. ¿Cuánto? -8. -8, efectivamente. El -8 se me había escapado. ¿Está claro que tenemos una corrección total de -8? ¿Se ve claro? Simplemente miramos estos dos errores y los sumamos. -5 y -3. Y ahora empiezo la historieta. Y digo, a ver, ¿qué me dicen de Isla Tarifa? Me dicen que tomo una demora de aguja de 44 grados. Y aquí tengo que acordarme, a ver, cuidado, esto tiene error. Voy a quitarle el error para encontrar la demora verdadera. Vale, pues venga, se la meto. ¿Cuánto es la demora verdadera? Pregunto. 36 grados, ¿no? 36. Y ahora ya sé cómo veo esa tarifa sin errores, pero yo no quiero eso, yo quiero saber cómo me veis la tarifa a mí. ¿Cómo me ve a mí la tarifa? 216, ¿no? 216. ¿Se ve lo que ha hecho Alberto? ¿Los demás lo vemos? En este caso, le ha sumado 180. Y ahora me voy a la carta. Es decir, busco en la carta Isla Tarifa, después ya buscaré Punta Paloma, pero bueno, en la carta están los dos ya, pero ahora me interesa Isla Tarifa. Pongo el transportador en Isla Tarifa y dibujo ese 216. Y ya tengo una primera línea dibujada, aún no sé dónde estoy. Pero ahora, a ver, ¿qué me dicen? Me dicen también que Punta Paloma lo estamos viendo en demora de aguja 333. Esto tiene error. Quitémosle el error, ¿cuánto me sale? 325. 325. Y ahora que sé que yo veo a Punta Paloma con 325, yo quiero saber cómo me ve Punta Paloma a mí, cuánto me ve a mí Punta Paloma. Pregunto. 145. 145. ¿Qué se trata aquí? Ah, mira, como es más grande de 180, le resto 180. Y ahora me voy a la carta, cojo el transportador, lo pongo en Punta Paloma, dibujo ese 145 y digo, de puta madre, pues estoy aquí. Fijaros que va a ser muy repetitivo, es decir, a mí me darán una demora de aguja con error. Le aplicaré la corrección total y tendré sin error. Le sumaré o restaré 180 y tendré como me ve a mí. Y esto lo dibujo. Y abajo hemos hecho lo mismo. Tengo el número con error, con la corrección total le quito el error, le sumo resto 180. Siempre va a ser igual, va a ser siempre esta misma mecánica. O no, o más fácil, que no me dieran las demoras de aguja. Con lo cual, ya no, la corrección total, aunque me la dieran, no serviría para nada y simplemente le doy la vuelta con el 180. Esto, Xavi, realmente que se utiliza para encontrar un punto o para encontrarse uno mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, a ver, es que lo que has dicho es lo mismo o no. Quiero decir, no me sirve para un punto en el que yo no esté. Porque fíjate que para conseguir ese punto necesitas mirar con el compás. Tienes que estar en ese punto tú. Ah, ya, por eso. Entonces, normalmente te dicen que no sabes dónde estás y tienes que ubicarte, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ese texto, navegando por el estrecho, no sabes dónde estamos, tomamos estas dos demoras. Vale. Pero sí, va a ser un punto no externo a nosotros, porque tienes que estar en ese punto para poder coger el compás y mirar. Tienes que hacer, en la práctica tendrías que hacer esta acción, mirarlo. Aquí nos van a dar el valor, pero si no tendrías que ser tú el que cogieras el compás y vieras ese valor. Ok, así. Esto evidentemente hay que practicarlo, hay que empezar a jugar con esto. Hay que digerir, hay que masticarlo, hay que tragarlo, hay que digerirlo y hay incluso que cagarlo. Y entonces empezaremos a tener el confort necesario que tenemos, hay que practicarlo, por supuesto. Y lo vamos a practicar. Pero ya os avanzo también que de algún modo va a ser el protagonista interesante, las demoras. Esto, ahora ya sí, os puedo decir, si alguien me preguntara, esto podría ser un problema de los que podrían poner en el examen. Podría serlo.
A veces van con más texto y están un poco más adornados y más aderezados. Pero ya sería un problemático examen, en el que nos han dado 2 demoras y nos hemos tenido que situar y hemos tenido que encontrar una latitud y una longitud. Tenemos que ver aún cosas de navegación, por supuesto. Pero ya estamos con una cantidad de información interesante que nos está permitiendo ser bastante operativos. Como os digo, esto hay que practicarlo y otra vez, disponiendo de un tiempo generoso para dudas o consultas que pudieran haber de esto mismo o de cualquier otro día, os indico ya deberes. Deberes que estarían ubicados para el fin de semana o, si queréis más concretamente, para el martes de la semana que viene. Leer el tema H. Lo que hemos visto hoy de cartas es de la página K9 a la página K14. Los ejercicios de navegación 9, 10, 11 y 12 nos permitirán jugar con pues, lo que hemos visto hoy, que ha empezado con el tema del rumbo para pasar y ha seguido con las enfilaciones y oposiciones y el tema este de las demoras que va a tener, evidentemente, que ser digerido, como bien decíamos. Y manteniendo los mínimos de los test online, no os quedéis atrás con los test online, os digo los que sería bueno como mínimo tener hecho. El segundo de meteorología, el segundo y tercero de maniobra y navegación y el primero para pegar el primer picotazo al tema H que hemos leído, que hemos visto hoy, después de su lectura, ver qué tipo de preguntas nos pueden hacer. No va a ser un tema de los que nos den demasiados dolores de cabeza, pero hay que trabajarlo, hay que manejarlo. Estos serían deberes, insisto, para el fin de semana, en particular para el martes. El lunes no avanzaremos en carta, avanzaremos en el RIPA, que vamos en paralelo avanzando también, pero tenemos que trabajar. Si alguien de aquí al martes o al lunes en alguna de estas hojas se quedara clavado o clavada, que dijeras, coño, una cosa es que un ejercicio no sale, si un ejercicio no sale y los demás sí, no preocupa, no os preocupéis porque quiere decir que ahí hay una cagadilla, un error, una tontería que lo veremos. Ahora, si toda una hoja no sale, no lo esperemos a la semana que viene. Me enviáis un correo, tanto el info@escolanáutica.com como chavi@escolanáutica.com, los dos los recibo yo. Enviadme un correo, oye Chavi, que el primero de tal, igual os pido que me hagáis una foto de la carta o una foto de los números y os indico y os doy un empujoncito para avanzar. Pero insisto, eso ha de preocupar si toda una hoja no sale. Si en una hoja no sale uno, no os preocupéis, que no hay problema. Eso es un despiste que encontraremos, resolveremos, pero quiere decir que el concepto lo tenemos claro. Con lo cual, lo que decíamos, por hoy acabo aquí, no añado materia nueva, es suficiente, hemos avanzado hoy. Quien no tuviera dudas, pues nos vemos el lunes de la semana que viene. Y quien tuviera dudas, Nicolás, ¿me querías comentar algo? Antes, Beatriz, había que ver esa carta que no te salía bien. Quiero que veamos dónde está. El despiste va a ser un despiste seguro. Pues más, si alguien tiene dudas, nos quedamos. Si no, pues os despedís para que me pueda despedir y nos vemos el lunes. Adiós, Chavi. Adiós. Entonces, Beatriz, me interesa que cojamos la carta, dame un segundo, que nos ubicaremos, dame un segundo de nada, pero quiero ver con la carta. Porque probablemente el problema esté, Beatriz, en las coordenadas, que no hayas dibujado bien los puntos y en alguna de las dos te hayas despistado y eso esté provocando la diferencia. Entonces, para hacer el repaso correcto, vamos a verificar el primer punto, que dice 35,44,7, la latitud del primer punto. 35 grados 44,7. Quiero que confirmes con lo que te voy a mostrar en la pizarra que tienes el punto bien de latitud. 44,7 tendría que ser un segundo. Que me he equivocado de carta, Xavi. Me la he dejado en casa. O sea, tengo otra, pero no me he equivocado al cogerla. No tienes los puntos. Bueno, pues no te preocupes. Pues vuelvo a repetir, jugando con los puntos. Y a ver, puede pasar que al repetirlo te salga bien, sin más. Y si no, lo miramos. Pero va a ser ya te digo que va a ser un despiste de ubicación. Si quieres, veslo ubicando mientras hablo con Nicolás, que me quería comentar un tema, y así podemos repasarlo. Desubicando los puntos. Nicolás.